objetivo principal de la iglesia, y es prepararnos para su venida. Yo siempre he creído y lo he dicho, de nada nos serviría a nosotros venir a la iglesia, levantar nuestras manos, sentarnos, escuchar palabra, si no hay una esperanza, si no hay una visión clara. Y la visión que nosotros tenemos es ver un día cara a cara al Señor. ¿Alguien tiene ese deseo? ¿Alguien tiene ese deseo? Gloria a Dios. Entonces tenemos el deseo de ver cara a cara al Señor. Y precisamente Jesús tuvo una conversación con los discípulos en donde Él les dice que de alguna manera todo lo que ellos le mostraban acerca del templo y acerca de la infraestructura que había en Jerusalén, Jesús les dice: no quedará piedra sobre piedra y todo esto será destruido. Los discípulos le preguntan inmediatamente en el verso 3 del capítulo 24 de Mateo, y estando Él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo: dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y la consumación de este siglo. Tres preguntas en una. ¿Cuándo sucederá esto? Es decir, la destrucción del templo. ¿Cuál será la señal de tu venida? ¿Y cuándo terminará este ciclo o esta era o este tiempo? Entonces Jesús comienza a darle una serie de enseñanzas para enfatizar de alguna manera que la iglesia estuviera preparada. La función de las señales o la verdad o la razón de las señales era que la iglesia supiera que se aproximaba este tiempo. Es decir, nosotros no podemos pasar desapercibido, no podemos ser indiferentes con lo que está pasando en el mundo. Si nosotros sabemos de que ya fue declarada una tercera guerra mundial, si ya estamos viendo un declive en la moral a nivel mundial. Yo le decía a los hermanos el viernes, me impresionó tanto ver un anuncio en nuestros canales de televisión chilena, ver un anuncio en cómo se promueve una relación, cómo se promueve una comunión entre personas de un mismo sexo. Entonces eso es impresionante cómo en nuestro país estamos viendo. Ahora, esto es importante y no podemos perder de vista que si Dios de alguna manera nos dejó esta señal clara de que en el final de los tiempos serían como los días de Noé, en donde habría un descontrol en esta área, entonces tenemos que prestar atención y no ser indiferentes con lo que está ocurriendo. Hermanos, ¿cuántos dicen amén? Míreme acá. Usted y yo tenemos que estar en el buen sentido asustados, porque es terrible lo que está pasando en Chile. Eso es fuertísimo. A mí me preocupa, perdón que lo diga, que lo lleguemos a encontrar normal. Porque en realidad no es normal. El problema va a ser que si, ¿por qué? Porque la Biblia habla de una conciencia cauterizada. ¿Sabes qué quiere decir una conciencia cauterizada? Una conciencia cauterizada es una conciencia que interpreta que es normal. Por ejemplo, una persona que interpreta algo malo como algo que no es malo, esa persona tiene su conciencia cauterizada. Algo está ocurriendo, algo está pasando, algo no está bien. Entonces, ahí es donde nosotros no podemos perder de vista que muchas veces nosotros, inmersos en un sistema, nos olvidamos de lo que está pasando, y todo lo que estamos viendo a través de las diferentes situaciones o experiencias a nivel mundial nos dan a entender que estamos experimentando o estamos viviendo el final de los tiempos. Entonces a nosotros nos interesa que podamos ver todo esto no con indiferencia. Jesús fue muy claro y dijo: cuando la gente esté aterrada por el rugido del mar, cuando la gente tenga temor en la tierra, cuando hayan rumores de guerra, cuando hayan guerras, cuando haya hambre, cuando haya diferentes situaciones, cuando haya traición, cuando haya odio, cuando haya todas estas cosas, no pierdan de vista que vuestra redención está pronto a venir. Dice: erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Pero hay un detalle, yo no he entrado al tema.
hay un detalle. Y esto no podemos dejar de mencionarlo. Palabras de Jesús. Cuando ocurran estas cosas, erguíos. Erguirse es enderezarse. Oigan esto. Eso no está escrito por estar escrito en la Biblia. Erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Quiere decir que la actitud que tiene que tener la iglesia es estar erguido y con la cabeza en alto. Pero ¿sabían ustedes que en la Biblia hay casos de hombres que no se podían enderezar? ¿Sabían ustedes que habían maldiciones de jorobas? ¿Cuántos conocen la historia de una mujer que por años no se podía enderezar hasta que Jesús oró por ella? Jorobas. Jorobas. La Biblia dice en Isaías que hay hombres que llevan carga en su cuello de tal manera que no se pueden. Quiere decir que hay maldiciones, enfermedades, tormentas, situaciones espirituales que no deja que la iglesia se pueda enderezar. Entonces muchas personas caminan en la calle, tienen una vida como de esclavo, están pasando diferentes acontecimientos en el mundo y no se dan cuenta porque no pueden enderezarse. Por eso que es tan importante. ¿Por qué Dios permitió todas estas señales? Es para que la iglesia sepa que Él está a punto de venir. Y por eso dijo, como el día ni la hora nadie la sabe, velad. La palabra velad quiere decir estar dedicado a. La palabra velad quiere decir estar dispuesto y estar preparado. Es decir, nosotros no podemos hacer oídos sordos. Nosotros no podemos tener una actitud de indiferencia y egoísta. Me explico. A mí qué me importa lo que esté pasando en el mundo, yo estoy contento aquí. No, si está ocurriendo efectos a nivel mundial, es porque nosotros de alguna manera no solamente tenemos que prepararnos, sino que tenemos que anunciar su palabra, anunciar, hablar de Él y predicar este evangelio de poder que se nos fue entregado. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ¿qué señales hemos estado hablando? La primera señal que hablamos fue el engaño. Eso es algo tan común hoy en día. Es tremendo cuántas personas están siendo engañadas. Cuántas personas están entrampadas bajo un pensamiento de maldición terrible, el engaño. El temor, la angustia, el dolor, etcétera, también fue una señal de la cual nosotros hablamos. El odio, la traición y la muerte también son cosas que estuvimos conversando. Y la última vez, antes de partir, me tocó hablarles acerca del aumento de la maldad. Y que el aumento de la maldad traería de alguna manera un enfriamiento al amor o a la pasión. Ahora, eso está ocurriendo en muchos lugares. Pero yo creo que así como se está desarrollando un espíritu o de alguna manera una iniquidad, una atmósfera de maldad que está opacando la pasión de muchos, también veo que hay de alguna forma un avivamiento en el corazón de muchos otros. Mientras unos se apagan, otros se están levantando. Mientras unos están desanimados, hay otros que están tremendamente animados. Pregunto, ¿hay alguien de los que está tremendamente animado aquí que pueda decir amén? Amén. Gloria a Dios por esos amenes. Es una bendición tan grande poder disfrutar este tiempo y entender que Dios tiene cosas grandes y disfrutar este tiempo de visitación. Es maravilloso. No permitas que el enemigo pueda traer una ceguera espiritual y te evite ver su gloria. Muchas veces, ¿cuántos recuerdan? Aún Jesús lo enseñó. Jesús dijo, muchas veces la semilla cae en una tierra, pero la tierra está llena de espinos. ¿Qué pasa? Esos espinos tienen un problema. Los espinos representan los afanes de este mundo. Muchas veces afanados, perdemos de vista lo más importante, y es nuestra redención. No sabemos en qué momento nosotros partimos con el Señor.
Yo bendigo tu vida. No pierdas de vista, como lo hablamos hace un tiempo atrás. Construye, pero no sueltes la espada. ¿Alguien se recuerda de esa enseñanza? No sueltes la espada, su palabra, no la sueltes. Yo bendigo tu vida para que todo desánimo se aparte de tu corazón, para que toda cosa extraña que de repente a veces el enemigo le hace ver a uno cosas extrañas, que lo único que causa el enemigo y lo que quiere es angustiarte a ti, es estorbar, es bloquear tus pensamientos. A veces nuestros mismos complejos son una debilidad que el enemigo también aprovecha para poder atraparnos y no poder crecer espiritualmente. Por eso yo oro en el nombre de Jesús para que todo lo que esté pasando no te afecte, para que al contrario, a medida que tú ves el aumento de la iniquidad, el aumento de maldad, se apasione más tu corazón por el Señor. ¿Alguien dice amén? Eso es lo que se necesita. Ya va a ver por qué, porque de alguna manera es una introducción a lo que vamos a hablar hoy. Yo quiero, permítanme un segundo, déjenme ponerle, animar para que podamos, ahí está. Miren lo que dice Mateo capítulo 24 verso 14. Esta es otra señal y de eso vamos a hablar hoy. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo. Oigan esto, se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Paremos aquí, esto es muy importante. Es muy importante que conversemos esto. ¿Hay un aumento de maldad? Sí. ¿Hay guerras por diferentes lugares? ¿Hay hambre en la tierra? ¿Sabían ustedes que hay una cantidad de países en que es impresionante la cantidad de personas que mueren de hambre? En fin, vemos una cantidad de situaciones que se está dando en todo el mundo, pero también no podemos perder de vista que así como las tinieblas aparentemente están ganando terreno, entrampando una cantidad de hay un grupo de hombres y mujeres que está surgiendo desde lo profundo para levantar el nombre de Cristo en alto. O sea, así como hay un aumento de tinieblas, también hay un avivamiento que se está declarando para este tiempo. No sé si me van siguiendo. Entonces mi pregunta es, ¿de qué equipo quiere formar? ¿Del equipo de aquellos que se están desanimando o del equipo de aquellos que se están levantando para anunciar el nombre de Cristo en alto? Esa es una pregunta que yo tengo que hacer. ¿De qué equipo eres? Porque yo veo que el amor de muchos se va a enfriar, pero también puedo ver que muchos van a tener una pasión por predicar el evangelio. Porque a través de hombres, a través de predicadores se anunciará esta palabra. Miren, exactamente el mismo verso, solo que en una versión actualizada o en una versión de lenguaje sencillo de la Biblia. El mismo verso dice: el fin del mundo llegará cuando las buenas noticias del reino de Dios sean anunciadas en toda la tierra y todo el mundo las haya escuchado. Eso quiere decir que a medida de que se propaga el evangelio, a medida de que el evangelio se anuncia, a medida que se expande el evangelio y el evangelio puede llegar a todo oído, eso nos habla también de que Él nos dará una pauta para la venida de Cristo. Entonces, qué importante es que nosotros podamos tener claro de que así como el amor de muchos se está enfriando, hay muchos que están levantando su corazón y con la mayor disposición de anunciar el evangelio. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? En el nombre de Jesús. A mí a veces me da un poco de tristeza llegar a lugares, llegar a iglesias que de alguna forma Dios me permitió conocer hace años. Y es triste ver personas que pasen 15, 20 años igual. Las mismas personas, sentados en el mismo lugar. Yo bendigo tu vida para que tú no seas de ese grupo. De verdad, bendigo tu vida para que tú seas una persona que pueda decir: este año 2015 subí de escalón. Estoy en otra etapa de mi vida. Qué importante es que nosotros podamos ir experimentando cambios
ir experimentando un crecimiento, porque si no, hay que prestar atención. ¿Cuántos son de aquellos que quieren anunciar el nombre de Cristo? ¿Cuántos dicen amén? Yo voy a bajar y le voy a poner el micrófono. ¿Cuántos dicen amén? Vaya, no es que esté enojado, pero sí me interesa. ¿Sabes por qué? Porque aquí hay personas que tienen llamados, hombre. Y a mí me preocupa cuando son muy quietos. Cuando estamos viviendo, eso es lo que yo quiero dejar en tu corazón. El día a día nos vamos quedando. Llega el lunes, termina el viernes. Domingo, culto. ¿Verdad que hay culto? Sí, ¿verdad? ¿A qué hora comienza? Ya lleva como 3 años en la iglesia y pregunta a qué hora parte el culto, ¿va? Entonces, va a la iglesia, disfruta el culto, se va. Llega el lunes y lo mismo. Perdóneme, no se me ofenda, pero qué aburrido. Lo maravilloso del evangelio es que cada día Dios renueva sus misericordias. Quiere decir que cada día tú y yo tendríamos que ver sus maravillas y su gloria de una manera maravillosa. Nosotros el 6 y 7 de noviembre de este año cumplimos 5 años de existir. Pero qué maravilloso que nosotros podemos contar una historia durante 5 años. Y nos falta mucho hasta que el Señor venga. No podemos parar, no podemos dejar de decir y declarar lo que hemos visto y oído. Ha habido una acción, pero aquellos que se atreven, que toman decisiones, que avanzan, no que son quietos. ¿Acaso no han leído en la Biblia que dice que aquellos que fueron decididos, los trastornadores, arrebataron el evangelio? ¿Lo han leído? Pero si lo ha leído, no sé si lo hemos entendido. Pero ¿sabes por qué dice que los trastornadores arrebataron el evangelio? ¿Sabes por qué? Porque había una persecución tan grande que mataban familias completas con tal de que no se anunciara el evangelio. Pero a pesar de eso, había locos que seguían predicando el evangelio. Y esos locos, esos que trastornaban la atmósfera, eran los que arrebataban el poder del evangelio. Muchas personas no experimentan milagros, no experimentan su gloria, no experimentan el poder de Dios. Muchos dicen, yo escucho al pastor hablar de tanta grandeza, tanta cosa, y como que no será que le pone mucho color a él. Perdón, es porque no has tenido la oportunidad de ver su gloria probablemente. Yo no puedo dejar de anunciar su gloria. ¿Tú no te imaginas cuántas cosas me ha tocado ver a mí? ¿Cuántos lugares me ha tocado ir para llevar su palabra y con cuántas personas me ha tocado compartir sin buscarlo? ¿Cómo Dios ha hecho su obra en mí? ¿Cómo no vamos a anunciar que Él es todopoderoso? Entonces, obviamente, es lógico, aquellos que tienen una vida quieta. No, yo siempre he dicho, dejar de congregarse no es un pecado. No es un pecado, pero sí lo puedo decir. Dejar de congregarse es perder la oportunidad de ver su gloria. Así. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo dijo, no porque yo lo diga. Él prometió derramar una unción especial cuando los hermanos estuvieran juntos en armonía. Entonces, ¿qué ocurre? Incluso la Biblia menciona. Dice algunos que tienen el hábito de ya no congregarse o de no congregarse, porque algunos no dimensionan que hay un poder maravilloso cuando vamos a su casa y recibimos su gloria, su poder, su presencia. Si tú quieres ver la gloria de Dios, tienes que aprender a dar pasos de fe. El mar no se abre hasta que tú pones el pie. Nunca olvides eso. Muchas personas dicen, ay Señor, ya no hay salida. Y Dios te queda mirando y dice, da el paso. Los mares no se abren a menos que tú des el paso. Entonces muchas veces lo más fácil es quejarse. Lo más fácil es quejarse. Lo más difícil es avanzar. ¿Cuántos quieren ser del grupo que avanza? En el nombre de Jesús. Entonces yo puedo ver que Dios está dando una oportunidad antes de que exista una destrucción, antes de que haya un caos. Primero el evangelio va a ser predicado a todo el mundo. Pero ¿quiénes llevarán este evangelio? ¿Ángeles o hombres? Hombres.
Pero curiosamente, al mismo tiempo, el amor de muchos. Entonces pregunto nuevamente, ¿tú eres de los que se le está pagando el amor? ¿O eres de aquellos que lo único que quiere es que llegue el culto para recibir y en la semana para poder entregar? Si tú eres de eso, entonces te felicito y te bendigo, porque entonces estás comprendiendo el propósito de las señales del final de los tiempos. ¿Cuál es la palabra? ¿Qué es lo que nosotros vamos a anunciar? En Isaías capítulo 61, verso 1 dice, el Espíritu del Señor, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas ¿a quiénes? Al afligido. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Eso es el evangelio. Hay personas están constantemente en una vida de aflicción. Siempre están sufriendo, son esclavos a la aflicción. Siempre están ahí, entrampados en aflicción. Hay otros que tienen problemas y no han sido vendados de alguna manera. Por eso no podemos perder de vista que hay vendas para los que fueron quebrantados de corazón. En el corazón están archivados todas las escenas de conflictos. El corazón tiene el archivo de todas las escenas difíciles, los traumas que no nos dejan ser libres. Por ejemplo, muchas veces hay un problema en nuestro corazón que no nos permite disfrutar de libertad. Yo quiero que me regales tu atención, hermano, porque esto es algo que a mí me trae mucha tristeza. Cómo hay personas que sufren, personas que incluso van a una iglesia y les afecta demasiado en su corazón lo que otros hagan o dejen de hacer. Es un problema que muchas veces venimos arrastrando de nuestra niñez, complejos que no hemos entregado al Señor. Muchas veces nosotros actuamos en base a los sentimientos del corazón. Y te quiero recordar algo. Dice la Biblia que hay un lugar que es lo más engañoso que hay. ¿Dónde está? ¿Alguien me pudiera decir dónde está el lugar más engañoso que existe? El corazón. Quiere decir que muchas veces nosotros actuamos con sentimientos creyendo que estamos haciendo lo correcto. No, y somos capaces de defender hasta con nuestra vida lo que creemos, sin saber que ese pensamiento que nos va llevando a tomar decisiones son incorrectos, son engañosos. A veces hay sensaciones o sentimientos tan engañosos que nos hacen obrar incorrectamente, creyendo que uno está bien. ¿Por qué? Porque los pensamientos del corazón son engañosos. Entonces, hay muchos que necesitan vendar sus corazones quebrantados. Hay muchos que no logran vivir la libertad y permanecen cautivos. Y lógicamente no es lo mismo un cautivo que un prisionero contextualmente. Son dos cosas tremendamente, es tremendo. Cautivo es cuando alguien o algo o una entidad tiene control sobre una persona. Preso es cuando no puede activar sus dones. Preso es alguien que está en una cárcel. Me explico. Miren, quiero lograr explicar la diferencia entre una cosa y otra. Un rey que tenga dominio de una persona, aunque esa persona no está en una cárcel, pero está en un cautiverio. Está cautivo bajo el poder de un rey o de una entidad. Y otros están literalmente en una cárcel. No pueden prosperar, trabajan, pero no logran salir de deudas, no logran salir de sus conflictos, no logran salir, están entrampados en un círculo vicioso. Cuando yo tengo que decirte de parte de Dios que el deseo de Él es que tú estés en un círculo virtuoso. Porque tu Dios, el que pagó un alto precio, si te dio a su Hijo, ¿cómo no te dará todas las otras cosas? Esa es una pregunta que yo te hago. ¿Por qué nosotros no gozamos de libertad?
Porque probablemente nosotros mismos estemos bajo un cautiverio. La palabra, el evangelio, no solamente es una buena noticia de liberación y una vida eterna, sino que el deseo de Dios es que tú seas libre. Hay personas que están bajo el cautiverio de otra persona, incluyendo la iglesia. Jóvenes que no pueden fluir en alabanza, personas que no pueden fluir en el Señor porque están entrampados bajo el cautiverio sentimental de otro. Eso es tremendo. Conozco una cantidad de personas que quisieron o que hacen descender la gloria de Dios en un altar, pero su corazón cautivo a un hombre o a una mujer. Y lo más tremendo, cautivo en un hombre cristiano. Por eso que tenemos que cuidar. El evangelio no solamente es una buena noticia de eternidad, sino que el evangelio trae consigo una información de liberación, porque el deseo de Dios es que tú estés contento, que tú estés feliz. Se puede estar feliz incluso estando en las peores circunstancias. Si no, pregúntele cuando tenga tiempo de conocer a Daniel, cómo le fue en el foso de leones. El tipo se puso a jugar con ellos. Yo no sé, se hizo amigo de ellos. Los amigos de Daniel estuvieron en un horno. Ellos sabían que estaban en un horno, pero no sintieron el calor del horno. Esteban estaba siendo apedreado, pero él no sintió el dolor de las piedras. Entonces quiere decir que nosotros podemos estar en las peores circunstancias sin darnos cuenta de que estamos viviendo cosas difíciles. Eso es cuando tenemos nuestra mente y nuestro corazón tremendamente conectado con Dios. Y ese es el nivel que Dios quiere que estemos. ¿Cuánto dicen amén? Esa es la palabra que tenemos que llevar hoy en día. Entregar esta palabra, no solamente una información de vida eterna, sino también una liberación. Y para mí, este es el gran problema. Muchas personas creen que con haber recibido a Cristo basta y sobra. Basta y sobra. Y eso no es así. Este es el gran conflicto de muchas iglesias evangélicas. Reciben a Cristo, comienzan a recibir enseñanzas, cursos teológicos, pero no les hablan de liberación. Muchas personas manejando una verdad tan poderosa, pero siendo esclavos. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso es que no fructifica el evangelio. Es ahí donde yo quiero llegar. Por eso es que no fructifica. Por eso es que las iglesias no crecen. Por eso es que no ha habido un despertar, un verdadero avivamiento. No porque Dios no lo quiera, no porque Dios haya traído castigo a una nación, no, sino porque hace falta hombres y mujeres libres por el poder de su espíritu que se atrevan a anunciar el evangelio, la palabra de verdad. La palabra fue clara. Jesús viene y le dice a sus discípulos: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Paremos aquí. Tengo una pregunta que hacer. Mírenme acá. ¿Jesús especificó el lugar donde tenían que ir? ¿Qué dijo? Entonces tú puedes ir a cualquier lugar. En cualquier lugar hay un avivamiento. Yo quiero explicar algo. Es un error de muchos profetas. Es un avivamiento que viene sobre Chile. No, si no es sobre Chile solamente, es sobre todo el mundo. No pierdan de vista eso. Porque a veces muchos profetas llegan a anunciar y sus términos son para quedar bien ellos. El avivamiento no está declarado para un lugar específico. El avivamiento es sobre toda la tierra. Es decir, si aquí hubiera un hombre de Dios con una convicción clara del poder de Él, lo podemos mandar a la Patagonia y ahí va a haber un avivamiento. Entonces no depende del lugar, depende del hombre que se ha enviado. Eso es tremendo. Depende del hombre, depende de la persona que va. No depende de la circunstancia ni del lugar. Por eso tiene que ser un hombre con estrategia. Que entre al lugar santísimo y Dios le revele: esto es lo que tienes que hacer. Esta es la forma, estos son los principados que operan sobre esta ciudad. Por eso yo he escuchado a muchos pastores que llegan a diferentes ciudades y dicen esto: esta tierra sí que es difícil.
Eso fue lo que me dijeron a mí de Cauquenes. No, Cauquenes. Cuando iniciamos la obra en Talca. Talca, no, olvídate, mira, Talca, y me dieron un... Sí, claro, pero la Biblia dice que de alguna manera los que han creído en Jehová de los ejércitos, yo soy de los que creo que puede prosperar hasta en la cárcel una persona. Entonces, aquí viene el punto. Entonces, ahora, ¿cuál fue la instrucción? ¿Cuál fue la orden que Jesús le da a sus discípulos? ¿Vayan a dónde? A todo el mundo. Vayan a todo el mundo. Vayan a todo el mundo. Y lleven esta palabra, lleven esta verdad. Él ya declaró esa palabra. No sé si me doy a entender. Síganme por favor. Él ya declaró un avivamiento para todo el mundo. Es decir, que en cualquier lugar puede haber un avivamiento. Todo va a depender del que lleve el mensaje. Paremos aquí. Pero hay un detalle. Pregunta cronológicamente hablando en la Biblia. ¿En qué etapa de los discípulos él dijo eso? Vamos. Él cuando termina de decir esto, ascendió. Escuchen esto. Jesús, primero los discípulos, trabajó su alma y también esperó que se evidenciara Judas. Porque él no podía declarar esta palabra enviando a un Judas entre medio. Es decir, que hubo un tiempo de prueba. Hay muchas personas que tienen llamados ministeriales, pero no se someten a una prueba. E interpretan que pueden ser predicadores por lo que saben. Y eso es un error. Porque para ser un predicador, no solamente tiene que haber una preparación, académicamente hablando o en conocimiento. Tiene que haber un llamado. Tiene que haber una orden. Se lo quiero demostrar. Y por eso es que, hermanos, este es un tiempo para todos los que están aquí sentados de preparación. No te frustres si todavía no has sido enviado, porque seguramente Dios está esperando entregarte la herramienta correcta para que vayas al lugar correcto. Muchas veces nosotros nos frustramos porque pasa el tiempo y nos sentimos como que ya se nos pasó el tiempo. Pero ese es un error, porque es un tiempo de preparación. Hay hombres a la manera de David que partieron su reinado a temprana edad, pero hay hombres a la manera de Abraham que recibieron un llamado a los 75 años y también a la manera de Moisés a los 80, a la manera de un Noé a los 500. Nadie puede sujetar los tiempos. Pudiera ser que una persona en un año sea tan poderosamente usada que trastorna una nación completa. Una sola persona. Pero el problema es que uno enmarca los tiempos de Dios. Nunca pierdas de vista este principio. Un esclavo no puede anunciar liberación a otros. No puedes anunciar liberación. Por eso Jesús primero trabajó con el corazón de sus discípulos. Los formó, los instruyó, les lavó los pies, ministración, los limpió, les hizo ver sus pensamientos que eran sus peores enemigos. A uno de ellos le dijo: apártate de mí, Satanás, fuerte, por un pensamiento. Quiere decir que muchas veces el enemigo va a utilizar nuestros pensamientos para estorbar el plan de Dios. ¡Qué tremendo es eso! Por eso nunca trates de entender el evangelio con tu mente, sino con tu espíritu. Porque el hombre espiritual interpreta las cosas del espíritu. El hombre carnal interpreta las cosas de la carne. Para él las cosas de Dios son locura. ¿Cómo se les ocurre comprar una propiedad sin dinero? ¿Acaso no dice la Biblia comprar sin dinero?
Entonces, ¿por qué muchas veces hay cosas que no comprendemos? Porque tratamos de entenderlo con la mente. Hay muchas cosas que se tienen que entender a través del Espíritu. Miren qué tremendo. ¿Por qué es importante ser liberado? Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 18. Miren cómo el apóstol Pedro habla de los hombres que quieren impresionar a través de lo que hoy estamos viendo a nivel mundial. Buscan impresionar a la gente con sus palabras, que en realidad no valen nada. Con sus malos deseos y consejos seducen a quienes a duras penas logran escapar de los que viven en el error. Entonces, les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de hábitos que los destruirán, pues uno es esclavo de aquello que lo domina. Paremos aquí, paremos, conversemos esto. Nunca olvides, un esclavo no puede anunciar liberación a otros sin primero él haber experimentado la libertad. El problema es que puede haber una revolución de alguien esclavo con puros esclavos y están todos esclavizados. ¿Cuánto me doy a entender? Ese es el problema. Por ejemplo, hace poco yo estaba escuchando, y probablemente aquí hay lolitos que les gusta estar siempre metido en las redes sociales, y probablemente alguien ya lo habrá escuchado, pero hay una doctrina que se está moviendo tremendamente, y tengo que decírselas, fuertísimo, y es fuerte, ya hay muchas iglesias que están creyendo en lo que un personaje, que me abstengo a decirlo, pero vive en Estados Unidos y tiene una influencia tremenda en América Latina. Este hombre lo que dijo fue que el pecado del huerto del Edén fue el real, fue porque Adán y Eva no diezmaron. Sí, pero el tipo se saca una bases bíblicas que las personas que no conozcan la palabra se los da vuelta. Tiene más de 30,000 seguidores. Tiene cientos de iglesias en América Latina corriendo tras de él. Y aquí en Chile, las iglesias más grandes de Chile están bajo su cobertura. Están ligados a él. ¿Cómo lo explica? Lo explican de una manera tan impresionante como decir: Dios les dio de comer todos los árboles, solo les dijo uno que no tocaran. Y entonces manipulan eso. Imagínense 26,000 personas, 30,000 personas, cauterizados sus mentes, llevando cautivo sus mentes para diezmar, no por un rema, sino por una manipulación. Porque el diezmo es de Dios, pero eso es un rema, que cada quien es el que va a interpretar según su madurez. Según su madurez es lo que va a hacer. Pero una manipulación tan impresionante para llevar cautivo a la gente. ¿Y qué hace la gente? La gente vincula la bendición de Dios con lo económico. Entonces vincula la bendición de Dios con lo económico. Entonces toda la gente cree que el evangelio es igual a abundancia económica. El problema es que mucha gente está entrampada en eso, y de alguna forma recuerdo cuando Jesús dijo: no pueden servir a dos señores. ¿Sabías tú que la única entidad que Jesús le dio la categoría de Dios fue a Mamón? Fue al dinero. Ni siquiera a Satanás le dio ese rango. A Satanás le llamó el príncipe de este mundo, pero a Mamón le llamó Dios. Eso es fuerte. Lo han leído, ¿verdad? Jesús dice: no pueden servir a dos señores o a dos dioses. Le puso una categoría. Eso es una